Ven, hermanos, quiero invitarles a buscar ahí en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías. Continuamos con el libro de Nehemías y ya casi estamos terminando este precioso libro. Nehemías capítulo 9, dice el versículo 1, a partir del versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Hermanos, hace unos días estuve escuchando un mensaje en una iglesia de la Florida que conozco y he compartido con ellos. Y ellos invitaron a un pastor que es misionero, que va a varias partes del mundo. Y este pastor compartió una historia que me impactó. Pero mientras él estaba compartiendo esta historia, se veía que él estaba bien conmovido. Él es un misionero, es pastor, es misionero, y él fue a China. China, conocemos algo de China, pero no conocemos mucho de lo que está pasando con el evangelio en China. Ustedes saben que es un país comunista y por ello también es enemigo del evangelio, es enemigo de Dios. Y cuenta este pastor que él se reunió con un grupo de líderes cristianos. Pidió leer la Biblia, pero todos los que se pusieron de pie a leer un pasaje de Primera de Pedro, pero cuando se ponen de pie, no todos tenían Biblia en la mano. Eran pocos los que la tenían. Pero la cuestión es que cuando él empieza a leer la palabra al unísono, todos lo estaban leyendo, todos comenzaron a repetir la palabra de memoria. Él se quedó sorprendido. Cómo leían un capítulo completo de la Biblia y todos que no tenían la Biblia en su mano estaban repitiendo el texto completo. Él le llamó esto la atención y dijo, wow, qué tremendo lo que estamos viendo aquí. Y después del culto, después del programa, después de la conferencia, el pastor se acercó a una de las hermanas que estaba allí. Y le cuenta, hermana, realmente me siento impactado porque usted conoce la palabra de memoria. ¿Cómo usted ha hecho esto? ¿Cómo ha sido posible? Y él le dijo, bueno, simplemente es que en la prisión no nos permiten tener la Biblia. Ni aquí podemos tener Biblias. Cuando él escuchó estas palabras se sintió preocupado. Wow, en la prisión. Y ya la conversación comenzó a cambiar de tónica y preguntó, ¿cuántos han estado presos aquí por causa del evangelio? Muchas manos se levantaron. Pero continuó hablando y le dice, nosotros en la prisión no nos permite tener Biblia. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos la oportunidad de tener un pedazo de papel en nuestras manos? Escribimos los textos que nosotros conocemos, que nos hemos aprendido, los escribimos. Y nos los vamos intercambiando y nos los vamos aprendiendo. Y cuando nos los quitan y nos queman esos textos, ya lo tenemos en nuestro corazón, ya no los hemos aprendido de memoria y entonces lo volvemos a escribir y si los compartimos a otros y así sucesivamente hasta que nos hemos aprendido gran parte de la Biblia. Aquel pastor se quedó impactado por esta palabra y él le dijo, ciertamente en Estados Unidos tenemos muchas Biblias. Y ella le dice, nosotros quisiéramos tener esos que ustedes tienen. Y él le dijo, no. Somos nosotros los que queremos tener eso que ustedes tienen. Ese amor y esa pasión por tener la palabra de Dios. Ese amor y esa pasión por buscar la palabra de Dios. Hermanos, vemos en el capítulo 8 del libro de Nehemías que toda la congregación se reunió a leer la palabra. El domingo pasado estuvimos leyendo que la Biblia enfatiza y tenemos que ser claros en esto. Cuando usted encuentra una repetición, usted tiene que poner especial atención en ello porque Dios le interesa que usted escuche. Y vemos que se repite en varias ocasiones que todo el que se reunía entendía la palabra. Y es necesario que cuando usted lea no lea por leer. Hoy mucha gente lee por leer.
leen, ay sí, me leí un libro, un salmo completo de la mañana. Y yo era así, al principio, cuando estaba, todavía estaba tratando de acercarme a Dios, y Dios estaba tratando conmigo. Yo decía, para estar en buena con Dios, leía un salmo y hasta me lo aprendía de memoria, pero no había un entendimiento, no había un buscar del sentido de la palabra. Y amados, dice la Biblia que todo el pueblo leía y se le explicaba y entendía. Y cuando entendieron, dice la palabra, hubo gran gozo porque entendían la palabra. Hubo alegría porque entendían la palabra. Pero amados hermanos, dice la Biblia que después de esto, de pasarse varios días leyendo la palabra, varios días entendiéndola y estudiándola, algo sucedió. Porque cuando tú te expones a la predicación de la palabra, cuando tú te expones a la enseñanza bíblica, algo pasa, hermano. Algo pasa, Dios se revela a ti, Dios te habla, Dios te muestra. Es por eso que el diablo no quiere que tú te pongas a la predicación de la palabra, porque cuando tú te pones a la predicación, al estudio, ya sea la palabra predicada, ya sea la palabra leída, pero estudiada y aprendida, el diablo no quiere que esto suceda. Hoy faltan muchos hermanos aquí que no han venido. No vamos a justificar o juzgar. Pero cuando usted decide, voy a ir a hacer algo para Dios, voy a ir al culto, voy a hacer cualquier cosa, siempre va a aparecer algo que hacer. Siempre viene una visita, siempre viene algún problema. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú te expongas a la predicación de la palabra. En el pasaje que leímos en el capítulo 3 de 2 Timoteo, encontramos un pasaje clásico sobre las Escrituras. Pero en el contexto que nos está hablando, Pablo está hablando de los postreros tiempos. Y cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, se refiere al tiempo cercano a la segunda venida, a los últimos tiempos. Ahora, Pablo está describiendo los tiempos en que tú y yo estamos viviendo. Y está hablando de que en estos tiempos va a haber altos niveles de maldad, altos niveles de corrupción, altos niveles de hombres amadores de sí mismos. Esto te va a hablar en el capítulo 3 cuántas cosas terribles habla el apóstol Pablo de lo que está sucediendo. Pero dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Persiste en la palabra de Dios. Persiste en eso que tú recibiste. Persiste en ello. Y dice algo bien importante este pasaje. Él habla claramente y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, preparado para toda buena obra. Lo único que puede perfeccionar tu vida y prepararte para enfrentar la vida, ¿tú sabes qué cosa es? Exponerte a la palabra de Dios. Hermanos míos, el éxito de la iglesia del siglo XXI no se logrará haciendo énfasis en el crecimiento, no se va a lograr haciendo énfasis en programas, no se va a lograr ni siquiera comprando un templo. El éxito de la iglesia, amados hermanos, va a ser posible mediante un nivel alto de compromiso con Dios y con su palabra. Yo escuché una frase hace años que la he buscado y no la he encontrado. La leí en una pared de un templo y me impactó, la memoricé, pero no la he encontrado. Decía que era de Billy Graham, espero que sea, así sea. Pero decía, las puertas del templo no van a impedir que el diablo entre en la iglesia. Solo lo podrá impedir el nivel de compromiso de cada cristiano. No importa, hermano mío, quién tú seas. No importa lo que tú ofrendes, no importa lo que diezmas, no importa, hermano, lo que vengas al templo, lo que cantes. Lo que importa es tu nivel de compromiso con Dios. Es tu nivel de entrega a Dios, es tu nivel de compromiso con la palabra. Yo creo firmemente que lo que tú creas de Dios y de tu palabra y de su palabra lo va a definir todo en tu vida. Hoy estamos culpando al diablo de todo. El diablo tiene la culpa de todo. Le echamos la culpa al diablo, pero te voy a decir algo, hermano. El diablo no tiene la culpa de todo. Claro, está detrás, él es el padre de mentira. Pero hemos dejado a otros enemigos a un lado y no le hacemos caso, que son los peores que están dentro de nosotros. Hoy le echamos la culpa al diablo, incluso hasta de una gripe. Hay un pastor amigo mío que me lo encuentro, era de otra denominación, y estaba con una clase de gripe aquel hombre que no dice, no, me acerque que estoy, que no puedo. Ya, tremendo, güey, te agarró la gripe fuerte. Dice, no, pero ya le dije al diablo que es un mentiroso. Yo no tengo gripe. Yo me quedé así sorprendido. Si está que no puedes respirar, no puedes hablar,
Y le está diciendo que el diablo es un mentiroso, que no. El otro pastor que estaba de otra denominación también, había desaprobado como 4 veces ya el examen de la licencia de conducción. Y cada vez que salía en su motor, lo paraba la policía y le ponía una multa. Y me dice, pero ya no me van a poner más multas. Y yo, ¿ya sacaste la licencia? No, le dije al diablo que era un mentiroso. Yo me quedé, pero ¿qué tiene que ver el diablo con que te peguen una multa por no haber sacado la licencia? Ponte a estudiar, esfuérzate y saca la licencia. Hermano, le echamos al diablo la culpa por todo. Pero tenemos alrededor nuestro un mundo que se nos está metiendo en la iglesia. Tenemos dentro de nosotros nuestro mismo yo. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de nuestra carne, que muchas veces nos engaña y nos manipula. Pero hermanos, dice la palabra ahí en el libro de Nehemías, que el pueblo se reunió y leyó la palabra. Y en el capítulo que leímos en el capítulo 9, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado de la descendencia de Israel todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados, sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie en su lugar, ¿qué cosa? Leyeron el libro de la ley de Jehová, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Ya llevaban días estudiando la Biblia, llevaban días leyendo la palabra, pero ahora se reunieron nuevamente. Ahora yo creo que ustedes vean esto, se reúnen nuevamente y se pasan el día entero leyendo, orando y confesando. Y confesando, hermano, la economía se había parado por unos días. Los hombres de trabajo, ¿dónde estaban? Escuchando la palabra. Los hombres que tenían que producir, porque si usted no produce, usted no puede comer. Si usted no provee economía, ¿con qué usted va a comer? Pero hermanos míos, hay algo bien importante. El pueblo de Dios entiende que la bendición de Jehová es la que enriquece. Muchas veces dejamos a un lado ir a un culto, buscar a Dios, porque no, yo tengo que trabajar o tengo que hacer esto. Sino, hermano, yo te voy a decir algo. Dios prospera. Yo creo que Dios bendice. Cuando tú te comprometes con Dios y pones a Dios primero, Dios lo ha declarado en su palabra. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. No os afanéis por el día de mañana, hermano. Estamos viviendo en tiempos de un afán extremo, preocupados por lo que vamos a comer mañana. Si Dios dice, mira, si yo quiero tú comes, y si yo quiero tú no comes, así que ponme a mí primero. Dios dice, prueba para que tú veas que yo te voy a bendecir, pero ponme a mí en primer lugar. Dice que el pueblo se reunió, estudiaron la palabra, la leyeron, la repitieron. ¿Y tú sabes qué? Hubo un cambio en el pueblo. ¿Y tú sabes cuál fue el primer cambio que hubo? Hubo un cambio de su percepción acerca de Dios. Cuando tú lees este capítulo, te vas a encontrar qué clase de oración hicieron esa gente. Yo leí esta oración y decía, wow, es un resumen histórico de todas las maravillas que Dios hizo a través de su pueblo. Ellos no estuvieron hablando, Señor, dame, bendíceme, prospérame, dame gracias. No, ellos comenzaron a adorar a Jehová. Tú eres grande, Señor, tú has hecho maravillas, tú has obrado a través del pueblo en tanto tiempo. Cuántas cosas. Ellos recitaron todo lo que Dios había hecho, reconociendo la grandeza, pero sobre todo, hermano, reconociendo quiénes eran ellos. Hoy, como siempre, mucho ha pasado, el pueblo, dice la palabra, perece porque le falta conocimiento. La ignorancia es uno de los grandes males que nos rodea. Dice la palabra en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Los saduceos no creían en la resurrección y vinieron buscándole la quinta pata al gato y creando historias inventadas para ver si podían ponerle un traspié a Jesús. Pero Jesús le dice, ustedes son unos ignorantes. Hoy vemos cristianos que están debatiendo y discutiendo tonterías, perdiendo el tiempo en tonterías, cuando debemos de enfocarnos en lo que realmente vale, en buscar más de Dios y un conocimiento más profundo de Él. Dice la palabra, el fuerte no se gloríe en ser más fuerte, ni en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. Gloríese en esto, en conocerme, dice el Señor. Y tú no vas a conocer a Dios
a no ser que sea a través de la revelación que Él nos ha dado en su palabra. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuántos capítulos o cuántos versículos tú leíste en esta semana? No me lo respondas, eso lo dejo para ti, para tu corazón. Porque si tú no has alimentado tu alma durante la semana leyendo la palabra, te voy a decir, hermano, siento lástima. Porque una persona que no lee la palabra es una persona débil espiritualmente. Dice la palabra que estas personas cambiaron su perspectiva a la hora de orar. Ya no se centraron en sí mismos, sino en Dios. ¿Por qué? Porque entendieron quién era Dios. Mira, la forma en que tú te acercas a alguien va a demostrar qué tú crees de esta persona. Cuando tú vas ahora a hacer una entrevista de trabajo, ¿cómo tú vas a hacer esta entrevista de trabajo? Tú te pones una ropa sucia del trabajo, que saliste de trabajar en la construcción y vienes lleno de pinturas y de cosas y llegaste a hacer la entrevista. No. Si tú sabes que tienes una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas, te bañas, te pones la mejor ropa, te arreglas y te pones lo mejor posible para tú entrevistarte con aquella persona que te puede dar un trabajo. ¿Y por qué tú haces eso? Porque hay un interés, porque tú dices, esta persona es importante, me puede resolver un problema. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo tú te acercas a Dios? Porque hay personas que se acercan a Dios como si Dios fuera el bonachón de la esquina. Oye, Dios, tú sabes que yo... No, hermano. Dice que se acercaron con reverencia, se acercaron humillándose, se acercaron confesando sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos leyeron y estudiaron la palabra, cambiaron su percepción de Dios, entendieron que Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, pero también entendieron cuál es su condición, cuál era su condición. Somos pecadores, se tiraron de rodillas y empezaron a clamar y a confesar pecados. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos pecado, no nos consumas con tu ira. Hemos pecado contra ti. Pudieron entender, porque cuando tú lees la palabra revela quién es Dios y revela quién tú eres. Un encuentro con Dios va a mostrar tu realidad y tu pecado, como lo hizo con Isaías. Isaías dice que tuvo una visión de Dios, una visión del Dios todopoderoso. Y cuando Isaías vio aquello que hizo, cayó como muerto y dijo, ay de mí, porque yo soy hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos. Tuvo una percepción de sí mismo y de los que le rodeaban. Y dijo, y han visto mis ojos, Jehová de los ejércitos. Estoy muerto. Pero sabes que hay una falsa percepción de quién es Dios y de quién tú eres, porque hay falta de conocimiento de las Escrituras. Tú no conoces, no conocemos. Y la falta de conocimiento, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo pudo cambiar la percepción de sí mismo y de su condición, entendieron que estaban en desobediencia. En el capítulo 8 dice la palabra que mientras leían la palabra se encontraron que decían, Dios mandó a Moisés a hacer esto y esto y esto. Y dijeron, pero eso no lo hemos hecho. ¿Cómo tú sabes que no estás en obediencia? Si tú realmente no estás estudiando la palabra. Y dice, cuando ellos se dieron cuenta, dice, no, hay que obedecer. Vamos a hacerlo. Vamos a cumplir con lo que Dios está diciendo. Mientras leían la palabra, encontraron que Dios le había dicho, yo no quiero que se unan en yugo desigual con los impíos de este mundo. ¿Y qué hicieron? Vamos a sacar a los extranjeros. Hicieron un compromiso de no dar más a sus hijos en matrimonio con las hijas de ese mundo. Hermanos, dice Jesucristo allí en Juan capítulo 8, versículo 31-38, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchos cristianos que creen en Dios y todavía están siendo esclavos porque no conocen la verdad. Simplemente conocen los rudimentos del evangelio, pero no se han metido en las profundidades de la grandeza de Dios. Y si tú todavía no conoces cuántas bendiciones y cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, que están reveladas en su palabra, todavía tú continúas atado aún cuando Dios te ha hecho libre. En el pasado, en el tiempo de la esclavitud, cuando se le dio libertad a los esclavos, muchos esclavos eran libres, pero siguieron sirviendo a sus amos, porque simplemente no sabían lo que era ser libres. Tú y yo muchas veces estamos actuando como si fuéramos esclavos todavía, porque hay falta de conocimiento de lo que Dios nos ha revelado. Volver a la palabra de Dios, hermanos, va a cambiar nuestra visión y va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. El pueblo cambió su percepción de Dios,
cambió su percepción de sí mismo, pero cambió también su comportamiento. Quiero que tú entiendas algo. Mira, una verdad que se predique, que se cante, que se aplauda, que se baile, que se ría, no quiere decir que sea una verdad que cambie, solo una verdad aplicada. Tú puedes venir aquí a predicar y escuchar la predicación todos los días. Todos los días puedes repetir la predicación desde el teléfono en tu casa, repetirla y oírla. Todos los días la puedes cantar, aplaudir, brincarla, saltarla, recitarla. Pero si tú no la aplicas a tu vida, de nada sirve. De nada sirve. El pueblo escuchó la palabra y ¿qué hicieron? Se rindieron para seguir buscando a Dios. Estaban enfocados en Dios. Escucharon que estaban en pecado. ¿Qué hicieron? Confesaron sus pecados. Apartaron los extranjeros. Ellos escucharon lo que decía la palabra y dijeron, hay que hacer lo que Dios dice. Hay que hacerlo. Si tú no lo haces, de nada te sirve. De nada te sirve. Mira qué precioso. Dice la palabra que el pueblo cuando escuchó la Biblia, porque esa es la parte de la Biblia que ellos tenían, hicieron un compromiso con Dios. En el capítulo 10 dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cuando el pueblo se expuso a la palabra, entendió quién era Dios, entendió lo que había hecho por ellos y cuál era su condición, ellos dijeron, wow, no hay otra cosa que podemos hacer. Nos comprometemos a ser fieles a Dios. Vamos a hacer un compromiso de fidelidad. Vamos a hacer un compromiso de acercarnos más a Dios. Hicieron un compromiso de sostener la obra de Dios con sus ofrendas. Mira, dice el versículo 32. Nos impusimos además por ley, hicieron una ley entre ellos, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Más adelante dice la palabra, nos comprometimos a ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice más adelante, usted lo puede ver ahí en la palabra de Dios. Hicieron un compromiso de fidelidad. ¿Por qué? Porque su vida fue cambiada. Fue cambiada cuando se expusieron a lo que Dios les dice. Hoy la gente no quiere oír lo que Dios dice porque no quieren cambiar. Quieren seguir en su situación, en su misma condición y quieren seguir iguales. No quieren cambiar. Hermano, cuando Dios te cambia, va a ser para bien. Cuando Dios te cambia, va a ser para bien. Hermanos míos, quiero que tú entiendas algo en esta mañana. La Biblia es un libro para obedecer, no es un libro para debatir. En la Biblia es un libro para que usted obedezca y no para que usted exprese su opinión. No es para que usted se siente, no, pero a mí me parece que no es así y yo me parece que es asado. No. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a pensar que ahora hay una universidad donde se dan clases de medicina y se están preparando médicos, se están preparando los doctores que van a estar trabajando en los hospitales y haciendo operaciones complejas y van a estar haciendo trasplante de órganos. ¿Qué usted opinaría de esa universidad? Si esta universidad dice, bueno, el profesor les va a dar clase, pero lo que el profesor haga sería sentarse con los alumnos y presentar los casos y que cada uno dé su opinión sobre el caso y al final llegar a un consenso. ¿Usted se operaría con uno de esos médicos? ¿Usted se atendería con uno de esos médicos? ¿Dejara que uno de esos médicos fuera el cirujano que le hiciera un trasplante de algún órgano? No, hermano, cuando el médico está estudiando, dice, mira, el procedimiento es así, así y así. Tal vez puede haber pequeñas variaciones, pero tienen que seguir las normas. Hermano, la Biblia no es para tú venir ahora y decir, me parece bien o me parece mal, acepto esto o acepto aquello. No. La Biblia es para que tú la escuches y la obedezcas. Dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú te pones a argumentar con Dios, simplemente vas a estar pecando. Pero cuando tú guardas su palabra en tu corazón y la pones en práctica, entonces tu vida va a ser diferente. Hermanos míos,
Déjame hacerte otra pregunta en esta mañana. ¿Cómo afecta tu vida el mensaje que tú escuchas cada domingo en la mañana? ¿Cómo afecta tu vida cada vez que tú te expones a la predicación de la palabra? ¿Cómo transforma tu vida cada vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios? Porque si esto no te afecta en nada, si simplemente tú entraste por esa puerta y saliste igual cuando terminaste la predicación, te voy a decir algo. Has perdido tu tiempo. Has perdido tu tiempo. Porque si la palabra no está haciendo nada en tu corazón, es porque tú no la estás escuchando ni estás buscando como debe de ser. Hermanos, Dios en su gracia, en su misericordia, se nos ha revelado a través de su palabra. Ahora Él quiere que tú y yo cada día vengamos a la palabra de Dios, nos alimentemos, recibamos ese alimento que Él nos da para el alma, para poder estar fortalecidos para la vida que tenemos por delante. Quiero terminar con una pequeña ilustración. Se cuenta que en cierta ocasión un misionero estaba predicando en una aldea donde las personas tenían ciertas costumbres. No sé si te has oído hablar de las peleas de perros. Allá en Cuba se usaba mucho eso, algo diabólico, los perros se despedazan y la gente riéndose de aquello. Pero un joven que estaba recién convertido estaba batallando en su vida espiritual, y se acercó al misionero y le dice: mira, yo siento dentro de mí que son como dos perros que se están fajando, dos perros que están luchando dentro de mí. Uno dice que haga lo que Dios quiere y otro me dice que no lo haga. Esa fue la palabra del joven. Y el misionero le dijo: bueno, y al final, ¿cuál es el perro que tú alimentas más? El hombre se quedó un poco, porque le dijo: el que gana siempre va a ser el que esté mejor alimentado. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuál es el perro que estás alimentando más en tu vida? Porque cuando tú llenas tu alma de las pacotillas de este mundo, te pones a ver cosas que no tienes que ver, te pones a entretenerte en entretenimientos que no tienes que ver, llenas tu alma con cosas que no tienen que ver, estás alimentando tu carne. Pero dice la palabra que tenemos que alimentar el espíritu. Hay un principio bíblico precioso, dice la palabra. Ciertamente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando en tu alma? Te pregunto en esta mañana, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando la palabra de Dios? ¿La estás plantando en tu corazón? ¿La estás reteniendo en tu corazón? Si tú plantas la palabra en tu vida, vas a cosechar vida eterna. Pero si tú llenas tu alma con otras cosas, al final tu alma va a estar vacía y debilitada. Llena tu vida con la bendita palabra. Llena tu vida con el mensaje que Dios te da. Cada mañana no te levantes. Yo me levanto en la mañana y lo primero que hago, aquí saben, lo primero que hago es poner el teléfono con la Biblia. Me pongo a preparar el café y me pongo a escucharlo. Y hay veces que cuando yo entro al cuarto, me encuentro a Víctor también con la Biblia puesta o algún devocional en el teléfono, escuchándolo. Porque ese es nuestro alimento. Si tú te levantas y no desayunas, puede que llegues a la mitad del día. Si tú te levantas y no desayunas con la palabra de Dios, el día no te va a hacer nada bien para ti. Que Dios te bendiga esta mañana, hermano. Dios permita que su palabra sea siempre nuestro alimento. Que Dios te bendiga.